Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con tres personas que se dedican al sector de la sanidad y en este caso pertenecen a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Roberto, Lole, María Jesús, ¿qué tal estáis? Pues muy Hola, bien. buenas tardes. Muy bien. Hola. Bueno, tal es la importancia de la sanidad pública y tal y tan igual de importante en el momento tan delicado que se encuentra. Y me gustaría un poco charlar con vosotros un poco de cuál es vuestra opinión, qué os afecta también en vuestro trabajo día a día y qué creéis cómo podría mejorar. Y bueno, antes de empezar un poco a debatir, pues me gustaría que, ya que brevemente os he presentado un poco, también que me contéis vosotros, Roberto. Cuéntame desde cuándo formas parte de la federación y a qué te dedicas. Pues muy Muchas buenas a gracias. todos y a todas y gracias por invitarme. Bueno, yo soy Roberto Sánchez, soy médico de familia, actualmente trabajo en el Servicio de Urgencia y Atención Primaria en Zamora y bueno, siempre he estado vinculado un poco al movimiento bien intelectual, bien pragmático de la defensa de la sanidad pública y vinculado a la ADSP de Salamanca desde hace unos años con, bueno, digamos también militancias intermitentes, siempre hay tiempos en los que por circunstancias de la vida uno está más, otras que está un poco más retirado, pero bueno, siempre, digamos, conectado con ese sentimiento y esa misión valores de la plataforma. Lola Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy Lola Martínez, pertenezco a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública casi desde las primeras castañas. Y bueno, vivo en Cádiz y pertenezco también activamente a la Marea Blanca Gaditana y a la Andaluza. Y por último, María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo pertenezco también a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública desde no, el año 90 aproximadamente. Trabajo en el ámbito de la atención primaria de Madrid, soy enfermera. Llevo trabajando en atención primaria ya del orden de casi 39, 40 años. Y bueno, estoy aquí con ganas de transmitir la ilusión por la sanidad pública y la premura a los que nos puedan escuchar para que trabajemos todos en pos de ella, porque en este momento está en juego que la perdamos y que perdamos un bien muy valioso, que es el bien que nos puede asegurar la protección de nuestra salud. Porque la salud, si me permites, es Sí, un bien el más valioso posiblemente para una vida digna y la salud solamente se puede conservar con la ayuda de servicios públicos de salud. Porque si la convertimos o la privatizamos o la convertimos en un negocio, lo más probable es que prime el beneficio económico por encima de los intereses colectivos y por tanto nos quedaríamos sin algo fundamental para nosotros. claro, a raíz de todo lo que has contado y como os he dicho previamente, cómo íbamos a empezar el debate, ¿en qué momento se encuentra la sanidad pública y también un poco vuestro entorno más cercano? Lola Martínez, si quieres empezar tú. Vale, sin problema. Pues hombre, yo diría que estamos casi en la UCI. Hablando en términos médicos, ¿no? La sanidad pública realmente está en peligro. Yo te puedo hablar sobre todo, te voy a hablar de Andalucía, porque creo que es el entorno que más conozco. Te puedo decir también que esto no es una cosa que haya venido de repente. Esto es una cosa que se viene trabajando contra la sanidad pública desde hace muchos años. Aquí en Andalucía, los recortes empezaron durante el periodo del Partido Socialista en el poder. Sabéis que el Partido Socialista estuvo en la Junta de Andalucía pues más o menos 40 años. Entonces, por desgracia, aunque siempre se declaran defensores de la sanidad pública, aquí el deterioro empezó con ellos, ¿no? O sea, yo por mi edad, estoy jubilada, lo he dicho antes, siempre he trabajado en atención primaria, he visto el ascenso de la atención primaria, la conversión de los antiguos ambulatorios a los centros de salud y he visto el inicio del deterioro y el progresivo deterioro. ¿Qué pasa? Que había ya un terreno abonadito, porque ya había cierto descontento, las plantillas estaban muchísimo más reducidas, no se sustituye el personal, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que llega
al gobierno de la Junta de Andalucía, ha llegado el PP y ha llegado arrasando. O sea, ya se ha encontrado un terreno un poquito abonado y ahora pues prácticamente se ha desencadenado la tormenta perfecta, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Pues hay un descontento generalizado. Un descontento, ¿por qué? Pues las demoras. Hay demora en la atención primaria. Es inconcebible que para pedir cita para un médico o un enfermero de familia pueden tardar 10 días, 14 días, y a veces esos 14 días se convierten en una cita telefónica. O sea, con lo que es terrible, ¿no? Demoras en listas de espera diagnósticas, demoras en listas de espera quirúrgicas. Bueno, un desastre, ¿no? Se ha dado también una masificación dentro de la atención primaria, al haber menos personal, pues hay mayor masificación. Yo decía muchas veces a lo largo de estos años que cuando yo empecé en el centro de salud, la cartera de servicios, es decir, lo que ofertábamos a la ciudadanía, era una cosita así. Al cabo de los años, la cartera de servicios se va haciendo así y las plantillas y el personal se va haciendo así. Evidentemente, el deterioro está cantado, ¿no? Por otro lado, los profesionales de esa situación, pues evidentemente también están súper quemados, ¿no? Y luego hay una cuestión fundamental, que es el aumento de las privatizaciones. En Andalucía tenemos, por ejemplo, y en Cádiz concretamente, una empresa sanitaria, que es la empresa Pascual, que poco a poco está aumentando a un ritmo acelerado. Os puedo contar, porque es muy significativo, Cádiz se divide, Cádiz es pequeñita, pero se divide en dos partes, ¿no? La parte centro, digamos, Cádiz centro, y por lo que se llama Puerta Tierra o Extramuros. Casco antiguo y la parte nueva. Bueno, pues a día de hoy, toda la población de Cádiz intramuros, cuando un médico de familia deriva a un especialista hospitalario, tiene que ir obligadamente a una empresa privada que es la empresa Pascual. O sea, es algo terrorífico, ¿no? Pero es que además, no sé si tenéis conocimiento de ello, pero hace días, aprovechando para celebrar el Día de Andalucía, que es el 28 de febrero, el gobierno andaluz ha sacado una orden en Boja, está ya en Boja, donde pone precio a las consultas de atención primaria. Es decir, estamos privatizando la atención primaria. Si se privatiza, si se destruye la atención primaria, estamos destruyendo directamente el sistema sanitario. No hay más que rascar, ¿vale? Incluso dando la posibilidad de que el médico privado que se ha contratado para pasar esa consulta pueda optar a pasar esa consulta en un centro de salud público. Imaginaos el escándalo. Evidentemente, ha habido un levantamiento, todo el mundo está increíblemente indignado. O sea, simplemente decir esto es no tener ni idea de lo que es la atención primaria. Es decir, nuestros jefes políticos, los que dirigen la política sanitaria de Andalucía, no saben lo que es la atención primaria. La atención primaria no es una consulta, ni es una consulta médica ni de enfermería. La atención primaria lleva apellidos de familiar y comunitaria. Es una atención que tiene que darse en la persona, en el entorno familiar y en el entorno del barrio. Es, por tanto, tiene muchos matices, ¿no? No es pasar una consulta. Entonces, ponerle precio a una consulta de atención primaria es cargarse la atención primaria directamente. Ahora, ante el revuelo, están prometiendo un poco, es que no solamente lo vamos a hacer, han hecho una reforma y han añadido solamente circunstancias excepcionales. Señores, si es que estamos en una circunstancia excepcional, si es que la población está malamente atendida, entonces, ¿quién decide cuándo es esa situación extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, otras características, pues se está planteando un abuso de la telemedicina absolutamente bestial. O sea, por supuesto que muchas cosas se pueden arreglar a través de la telemedicina. Eso ya teóricamente incluso se hacía. Pero si a mí me duele la barriga, señores, por telemedicina, ¿cómo voy a palpar esa barriga? Si yo me estoy asfixiando por telemedicina, ¿cómo me voy a poner el fonendo para auscultar a ver si no hay nada o hay algo que parezca que hay una neumonía o hay... O sea, es de locos, ¿no? Es de locos. Entonces, bueno, no me quiero extender porque esto da para 2 días, pero un poco esa es la situación, una situación de crisis total, con un gobierno absolutamente decidido
a ir a privatizar, a darle contratos a toda su familia y amigos. De hecho, ahora mismo se está planteando también que hay una serie de contratos ilegales que se están prorrogando, aprovechando el tema del COVID. Se han prorrogado esos contratos con clínicas privadas y con entes privados. Entonces, estamos en una situación de verdad realmente muy, muy alarmante. Roberto, ¿tú qué opinas que vivimos tú y yo en otro punto geográfico de España? ¿Cómo lo ves aquí en Zamora? Bueno, yo creo que hay un momento, ¿no? Primero de diagnóstico un poco general, que, que es ver un poco de dónde venimos y es digamos que durante todo este tiempo de la pandemia, ahí se han estado incubando pues muchas esperanzas en que las cosas fueran a ser diferentes, ¿no? Y entonces como es que se ha echado un poco el kilo en el trabajo de la pandemia, intentar sacar eh, adelante todo este gran trabajo que había con todas estas limitaciones y esta gran tragedia, ¿no? Que ha significado la pandemia y la actividad asistencial dentro de ella. Y entonces todo el mundo está esperando un poco que qué pasará después, ¿no? Con la gran esperanza que después, digamos que el crédito social que había obtenido el sistema sanitario, bueno, como que no se iba a hacer y la gran dureza de la enfermedad y de cómo se han sucedido los acontecimientos, iba a hacer que de verdad se abordara una reforma profunda del sistema y se encararan todas aquellas carencias que también ha comentado Lola que se llevan incubando durante 40 años, porque los problemas son los mismos o parecidos desde hace un montón de tiempo. Y entonces sucedió que no sucedió nada. Esto es lo que en un primer momento pasó, ¿no? Entonces, para digamos, la sorpresa de todo el mundo, que pensábamos que se iba a reformar de arriba a abajo el sistema sanitario y sobre todo el sistema sociosanitario, como las residencias también, empezamos a ver que no sucedía nada. Entonces, después de este tiempo, ha habido como un movimiento, es un momento como de confusión, ¿no? De que nadie toma el liderazgo de esta situación, nadie propone un plan claro hacia dónde hay que ir, todo el mundo es un terreno un poco compartido entre las comunidades autónomas y el gobierno central, que nadie, digamos, toma el liderazgo de la situación. Y entonces como que ha habido un momento como de confusión de que no se sabe bien, ¿no? Y luego ha habido como dos vectores en dos direcciones casi opuestas, ¿no? Por un lado hemos visto cómo en algunas comunidades autónomas había algunos movimientos que conseguían interlocución con la administración y mejorar algunas condiciones en las que la administración sí que más o menos les ha escuchado, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Estamos hablando que es por donde se han empezado un poco estas pequeñas reformas, estos pequeños cambios, y han logrado una serie de acuerdos. Que habría mucho que hablar de esos acuerdos, porque los acuerdos, como decía Lola también, lo que hacen palpable es que no se entiende bien qué es la atención primaria, porque, por ejemplo, se basa mucho, ¿no?, en topar el número de pacientes que se ven diariamente y el exceso de esos pacientes se atienden por otro profesional, cuando la gracia de la atención primaria es que te atienda un mismo profesional, ¿no? Entonces, esta serie de acuerdos, digamos, que no han entendido muy bien el espíritu de la atención primaria, pero bueno, digamos que se ha conseguido pues una cierta concertación entre aquellas asociaciones o aquellos movimientos que se han hecho con la representación del sentir popular y del sistema sanitario y han llegado a esos acuerdos. Y en otros lugares vemos unos movimientos pues casi en contra, ¿no? Y es que el ejemplo de Andalucía que ha puesto Lola es muy gráfico, ¿no? Y muy ilustrativo de esta deriva que empieza aquí, ¿no? Que es pues dar un marco legal a lo que puede venir, ¿no? O sea, no están diciendo, no lo están trayendo ya, pero claro, tú no puedes traer un cambio de proveedor en los servicios sanitarios de golpe y porrazo. Lo primero que tienes que hacer es dar marco legal y esto es lo que está haciendo la Junta de Andalucía ahora, que es, digamos, poner las condiciones para que en un paso ulterior se pueda pues externalizar la provisión de los servicios sanitarios a otras personas jurídicas diferentes del sistema público de salud. Entonces, es un poco este movimiento, ¿no? Por un lado, un movimiento como de esperanza, de que puede ser un momento bonito, de que pueda haber una serie de fuerzas que consigan acuerdos con la administración y poder mejorar un poco las condiciones, y otros movimientos que van un poco pues en otra área. El ejemplo, por ejemplo, de Madrid es muy gráfico de este caos, ¿no? Por ejemplo, por un lado es un gobierno que apuesta claramente por hacer una parte de la provisión sanitaria ya privada y por otro lado no tiene más remedio que acabar llegando a un acuerdo un poco con los profesionales después de una huelga en la que la administración ha extenuado a los profesionales y a la población, les ha tomado de rehén y después de no sé cuánto tiempo parece que hay un pequeño acuerdo y puede acabar, ¿no? Entonces un poco este es con muchos matices, muchas otras cosas de las que se podría hablar, pero yo creo que es un poco este es el diagnóstico del momento actual.
por intentar situarlo un poquito aquí en Castilla y León, que es lo que nos pides un poco a cada uno, dependiendo un poco del contexto que tenemos, pues aquí, por ejemplo, sucede esto que te estoy comentando mucho, por ejemplo, en uno de los grandes problemas que se deben abordar en la comunidad autónoma, que es la reforma de la sanidad rural. ¿No? Por un lado, pues se hizo un esfuerzo de intentar, que es uno de los problemas, ¿no?, que hay que afrontar en los próximos tiempos, está claro, de alguna u otra manera, intentar ver cómo se pueden satisfacer las necesidades asistenciales de la población con el sistema. Es verdad que, digamos, que ahí se enfrentan dos realidades muy problemáticas, porque una de las grandes debilidades de las que adolece el sistema ahora mismo es la falta de profesionales, no tanto, sino la falta de profesionales en la atención primaria, y esos son los que tienen que prestar la atención a los municipios, a las zonas rurales, vamos. Entonces, ahí es verdad, pues también muy, muy claro de esta confusión, ¿no? Se hizo un intento, ¿no? La Consejería de Ciudadanos hizo un plan y tal, que tendría probablemente muchas cosas criticables, pero por lo menos era un intento de sistematización y de abordaje y encaramiento del problema, y ahora esta nueva administración, de este nuevo gobierno, pues ha hecho oídos sordos, lo ha parado. Hay otros actores que son muy poderosos también, pues como los ayuntamientos y las diputaciones, también hay que contar con ello, y entonces eso se ha parado. Entonces es muy gráfico, ¿no?, de este momento en el que vivimos, que es un momento como los momentos de entreguerras, ¿no?, en la que pueden suceder grandes movimientos virtuosos o grandes demonios y grandes horrores, y que aquellas de las cosas que estaban un poco larvadas, como sucede en Andalucía y también ha contado Lola, pues puedan emerger. Esto yo creo que es un poco en este momento en el que nadie sabe nada, todo el mundo está confundido, el gobierno central no acaba de coger el toro por los cuernos, no hace nada, la administración hay cosas que hace, hay cosas que las distintas comunidades autónomas hacen diferente, pero al final acaban haciendo otras que son muy parecidas, porque también hay una cierta convergencia al final en los problemas del sistema y en las soluciones que se van dando. Y este es un poco este medio momento, ¿no?, de incertidumbre, de confusión, y del que pueden salir cosas buenas, pero también cosas malas, ¿sí? María Jesús, en tu caso también, ¿cómo lo estás viviendo? Yo estoy trabajando en un centro de salud en Madrid y mi experiencia personal de todos estos años, yo empecé en el año 86 a trabajar en atención primaria. Es evidente, como dice Lola, que si la atención primaria no funciona, el sistema público se va al garete, claramente. Y bueno, yo en todos estos años he percibido que nuestro sistema era bueno. Nuestro sistema era bueno hasta que en el 2008, con la crisis, empiezan a hacerle pupa y a cargárselo. ¿Cómo? Privatizándolo, derivando y buscando servicios, externalizando servicios. ¿Qué sucede? Que ahora mismo, en el momento actual que tenemos, el sistema presta muchos servicios, como dice Lola, pero no tiene recursos para prestar esos servicios. En el ámbito de la atención primaria faltan profesionales, algunos porque se van a otras zonas y otros porque no los contratan. Falta personal médico, pero falta personal de enfermería, falta personal administrativo, faltan celadores y faltan servicios de apoyo como son fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. ¿Qué sucede? Que ahora mismo el dinero, en lugar de invertirlo en esto dentro de Madrid, lo están invirtiendo en servicios externalizados privados. Y claro, están descapitalizando los servicios públicos, de forma que la deriva que tenemos es que acabe, en mi opinión, creándose de nuevo la beneficencia para la gente que no tenga recursos y que el proveedor de los recursos, perdón, de los servicios sea privado. La atención primaria no se puede sustituir. La maravillosa atención primaria que tenemos o que teníamos no se puede sustituir con un sistema privado de ninguna manera. La primaria que teníamos en el año 2008 era una primaria que estábamos vendiendo fuera de España y que funcionaba bien. Con la excusa de que gastaba mucho, se la están cargando. Pero la realidad es que ahora mismo, gastando lo que estamos gastando, lo que creamos es demoras. Nuestra población ahora mismo se está pasando a la privada porque en la pública no recibe atención. Y cada vez en Madrid hay más porcentaje de población que opta por tener un servicio privado, porque en la pública hay demoras de 7 días, hay una situación muy complicada. ¿Se resuelve con la telemedicina? Yo diría también telemedicina, teleenfermería. No, no se resuelve. Yo, que soy enfermera, sé que las curas las tengo que hacer en persona. Sé que tengo que ir a los domicilios
domicilios a atender a la población. Y sé que durante la pandemia estuve yendo a los domicilios, estuve haciendo las curas, estuve haciendo las extracciones de sangre y estuve haciendo los cuidados enfermeros. Y sé que durante la pandemia los celadores estaban en la puerta y los administrativos también, recibiendo a la población para atenderla adecuadamente en una situación muy compleja para todos. Y sé que en Madrid nos estamos olvidando, con esta huelga que acaba de terminar, nos estamos olvidando de que los equipos están formados por más profesionales y que a todos habrá que atenderles debidamente y apoyarles debidamente. La pandemia ha servido para demostrar que el sistema estaba cojo. ¿Por qué? Porque lo estábamos dejando cojo, le estábamos descapitalizando. No hay recursos humanos suficientes para atender debidamente a la población. Y no los hay porque no hay presupuesto que se dedique a ello. Y no, con el acuerdo que acaba de haber en Madrid, no se ha resuelto la primaria. La primaria se resuelve dando más recursos y eso es fundamental para que funcione el sistema sanitario público. Pero claro, es evidente que no hay interés en hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses económicos y desde luego la salud de la ciudadanía no es el interés más importante. Sí para nosotros, para los miembros de la federación, que estamos aquí jubilados o no, defendiendo lo que creemos, que es el derecho a la salud de todos los ciudadanos, pero no para algunos intereses políticos que están vendiendo eso a otros. ¿Por qué? Pues porque sacarán beneficio de ello, supongo. Madrid ahora mismo está muy mal. Tenemos la comunidad teóricamente más rica que invierte menos per cápita en sanidad pública. Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Y tenemos unos ratios muy, muy bajos vamos, no solamente de médicos, sino de enfermeras. Ahora mismo somos menos enfermeras que médicos. Y los cuidados, la población los necesita. La población necesita que haya un profesional que les atienda en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando hay que hacerles una cura, cuando hay que hacer... Y ya no solamente en el tema de la patología o de la situación de necesidad de cuidado, sino en la promoción de la salud, en la educación sanitaria, que es fundamental y que la estamos dejando de lado porque no hay medios para atender cuando las personas están enfermas. ¿Cómo los vamos a tener para cuando queremos que las personas no se pongan malas? Esa es la situación, muy negra y muy oscura, pero yo sigo creyendo que esto es modificable y que podemos mejorar. Claro, y no sé, ¿cómo creéis que se puede mejorar o de qué manera presionar a los distintos gobiernos? ¿Cuál crees que puede haber alguna solución o cómo puede cambiar esto un poco por poner un poco si puede haber algo positivo que se pueda conseguir? ¿Empiezo? Sí, quien quiera, me es indiferente. Vale. Hombre, yo creo que lo primero que es necesario para que esto revierta es la voluntad política. Ahora mismo están gestionando lo público personas, en la mayoría, en muchas comunidades, que no creen en lo público. Entonces, eso es como si, que te digo yo, un partido político eligiera como asesor a alguien del partido contrario. O sea, es que es de locos. O sea, si yo para defender algo tengo que creer en eso. Entonces, lo fundamental es esto. ¿Y qué hay que hacer a nivel práctico? Primero, hay que aumentar las plantillas. O sea, eso ya, nosotros ya no hablamos de contratos, no se trata de hacer contratos, no, se trata de dimensionar adecuadamente las plantillas. En Andalucía tenemos dimensionado en 4.000 profesionales, hace falta contratar. Y luego viene la excusa perfecta, no hay médicos, no hay enfermeros. Vamos a ver, llevamos 20 años diciendo, se están yendo. Los especialistas de primaria están cambiando de especialidad porque no trabajan. Se están yendo a Inglaterra, se están yendo a Portugal, se están yendo a Gibraltar, donde llegan, le hacen un contrato indefinido y les pagan muchísima más pasta que aquí y lo reconocen. Pero si yo formo un profesional, que lo estoy formando con dinero público, durante 4 años en el caso de los médicos y enfermería, María Jesús, son 2, 3 años, ¿no? También, de enfermería familiar. 4 años. Es decir, estoy formando con dinero público unos pedazos de los especialistas son 2 años. Especialistas de enfermería familiar y comunitaria, 2 años. Esos son 2 años y los médicos son 4 años. Bueno, Vale. pues
ese dinero que yo he invertido público, ahora está aprovechándose de ello en otros países, en la privada, en tal. O sea, eso es de locos. Es decir, no me creo esto, para nada, ¿no? Entonces, hay que dimensionar las plantillas. Ya digo que en Andalucía tenemos dimensionado más o menos en 4.000 personas. Hay que hacer de verdad medicina familiar y comunitaria, y enfermería familiar y comunitaria. Por supuesto, la burocracia, hay que luchar contra ella, claro que sí. En el trabajo diario hay que luchar contra la burocracia. Pero otra cosa que hay que hacer muy importante, que aquí se nos ha olvidado y que desde que empezó la Ley General de Sanidad y el Sistema Público de Salud no se ha aplicado en condiciones, que es la participación ciudadana. Eso es imprescindible. Tenemos que hacer consciente, la ciudadanía tiene que ser consciente de que el sistema sanitario público es su sistema, pagado con el dinero público, y tiene que exigir participar, y tiene que exigir estar ahí diciendo qué le parece, qué no le parece, y poniéndose en serio, ¿no? Por supuesto, se me acaba de ir una cosa, pero es igual, lo sustituyo por otra, que eso es fundamental. También, otra cosa que hay que convencer a la gente de la importancia del sistema, de que es algo que lucha contra la desigualdad, que es algo que hace que cualquier persona, sea pobre, rico, que trabaje, esté en paro, lo que sea, tiene derecho a la salud, porque la salud es un derecho, no puede ser, como habéis dicho antes, una mercancía. La salud es un derecho, y un derecho que teníamos conseguido. Si es que lo más fuerte es que era algo que teníamos conseguido y que lo estamos perdiendo, pero lo estamos perdiendo a chorros. Cuando hay evidencias clarísimas, bueno, nosotros, por ejemplo, el viernes pasado hubo una conferencia en Sevilla organizada por la Asociación Andaluza y la Marea Blanca, de un profesor, Aaron Rives, de Reino Unido, que tiene un estudio que en este momento son de los 3 con más impacto a nivel mundial de esa revista, que es el Lancet, que es una revista de prestigio mundial, donde dice que la privatización de los servicios públicos de salud ha aumentado la mortalidad en el Reino Unido. Que es muy fuerte. Si yo privatizo el sistema público, la gente se muere más. Pero es que también hay otros estudios, también publicados, y estudios científicos, donde dice que el seguimiento por atención primaria, conforme más años se hace, y por la misma profesional, disminuye la mortalidad. O sea, señores políticos, estáis haciendo que la gente se muera más, que es muy fuerte. O sea, no solo, sí, es que perdona, estáis haciendo que la gente se muera más y se muera antes. Entonces, realmente es muy grave, ¿no? Entonces, ya te digo, yo, por supuesto, primero voluntad, dinero, sistema sanitario público que siempre se ha querido vender y convencer a la población de que era muy caro, era mentira. Ha sido siempre de los sistemas sanitarios más baratos de todo nuestro entorno en Europa, con muchísimas más prestaciones. Es verdad que tenemos déficit, siempre lo hemos tenido, por ejemplo, la atención bucodental o otra serie de cosas, ¿no? Pero con el dinero que se invertía, era de lo más rentable. Entonces, señores, dediquemos el dinero a lo que realmente es rentable socialmente. Y ya te digo, a nivel práctico, por supuesto, aumento de plantilla, la burocratización tiene que perderse. Hay que hacer una atención primaria, familiar y comunitaria, con trabajo con la comunidad, con los colegios, con las asociaciones de vecinos. Tiene que ser una atención comunitaria, tiene que haber una fuerte participación ciudadana y, por supuesto, hay que movilizarse para defenderla. Ahora mismo tenemos planteado, el 25 va a haber manifestaciones en la mayoría de las provincias andaluzas, donde se ha conseguido que sea una movilización apoyada por bastante gente, que ojalá, esperamos que sea un éxito, ¿no? Y la gente tiene que entender eso, que es algo suyo, que le están robando y que tiene que defenderlo, que los derechos nunca se han regalado, hay que conquistarlos y hay que defenderlos y seguir defendiéndolos en el tiempo, porque es que si no, fíjate lo que está pasando. Roberto, María Jesús, me da igual, quien quiera. Roberto mismo, ¿no? Estaba recordando cuando hablaba cuando hablaba María Jesús un poco del libro este de la doctrina del shock de Naomi Klein, que viene muy bien para justo
el momento este ahora de la pandemia, ¿no? De esa gran catástrofe que ocurre y que se aprovecha para dar rienda suelta a aquellos anhelos políticos que se tenían guardados en el cajón y que no se habían atrevido a sacar. Y evidentemente ellos saben muy bien, son muy listos, saben muy bien lo que hacen y tal. Y aunque den un poco a veces esa sensación de que, bueno, que están en lo público, son gente que viene de la empresa privada y no sabe gestionar lo público y no sabe lo que hacen, saben muy bien lo que hacen, ¿no? Y es pasar de un enfoque comunitarista en el Sistema Nacional de Salud a un enfoque liberal, ¿no? El enfoque comunitarista aquel, pues uno de sus elementos fundamentales en los servicios sanitarios, evidentemente, en la medicina familiar y comunitaria, como su propio nombre indica, vamos, no creo que haya muchas explicaciones en torno a eso, ¿no? Y el enfoque liberal es que, bueno, pues cada uno, digamos, la salud es un asunto individual, personal, que no depende de los determinantes sociales de salud, en el que un Juan Palomo, yo me lo piso y yo me lo como, y en ese sistema pues interesa mucho el acceso directo al nivel hospitalario, porque ahí es donde está el dinero. El dinero sobre todo está en los servicios hospitalarios, porque es más cara la atención y es más fragmentada, y evidentemente al sistema privado le interesa mucho, por eso el sistema privado se centra sobre todo en el nivel hospitalario e interesa que la atención primaria sea débil para, para que el paciente salte al sistema hospitalario casi directamente, que tiene su paradigma en los seguros privados. En los seguros privados es así, se le vende a la población que eso es una bondad, cuando la gente que trabajamos en primaria desde hace mucho tiempo sabemos que no, que una atención primaria fuerte previene frente a la polimedicación, frente a la iatrogenia, frente a otro manejo, digamos, más conservador en los problemas de salud, que genera en términos globales más salud y menos daños. Y entonces ese es el sistema que quieren, claro. Para hacer que la gente se haga un seguro privado, lo primero que es que la atención primaria funcione mal y por ende la atención hospitalaria, que aquí estamos hablando un poco de ella, pero también pues, que es una parte fundamental y con sus propias peculiaridades y características. Y bueno, nos preguntas, Alberto, un poco por qué. Y yo creo que o sea, es verdad que hay como un corpus doctrinal muy grande acerca de cuáles son los pasos que hay que dar y las soluciones que debería llevar esto, y hay kilos de documentos en los cuales hay unas propuestas de reforma, todas las conocemos más o menos los que estamos en la profesión, porque igual que los problemas, las propuestas de reformas o de soluciones son las mismas o parecidas desde hace un montón de tiempo. Pero yo creo que hay una cosa que sí que nos convoca y es algo que va a pasar dentro de 2 meses, y creo que es una tarea a la que debemos aplicarnos, porque es que dentro de 2 o 3 meses son las elecciones autonómicas y municipales, y en las autonómicas se va a decidir una gran parte de la cuestión sanidad. Entonces, yo creo que es fundamental, no digo cómo, eso lo podemos hablar luego, pero creo que es fundamental para las cuestiones que estamos planteando que una de las preguntas que se responda al votar es qué modelo sanitario queremos. Evidentemente, si esa fuera la pregunta que se hiciera a la población, pues evidentemente los resultados serían otros en aquellas comunidades donde gobierna la derecha de manera tan arrolladora. Evidentemente, cuando gobierna de manera tan arrolladora, esa pregunta no está. Y eso es una cuestión un poco, digamos, en eso se basa la política. Si queréis también un poco el marketing político, la estrategia, la táctica política, pero es que ver qué pregunta se responde. ¿Qué preguntas se respondió? ¿Qué pregunta hicieron responder o pareció que hicieron responder en las elecciones últimas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué queréis? ¿Un control restrictivo de las medidas de la pandemia o queréis libertad en las medidas de la pandemia para que podáis ir a tomar cervezas al bar? Esa parece ser uno de los ítems que una de las fracturas, de los cribats, como se llame, una de las preguntas que respondió el votante, más importante a la hora de decidir el voto. Parece ser que fue eso por delante de otras. Entonces, evidentemente, si esa es la pregunta y hay una candidata que te está ofreciendo, vamos a abrir todo y vamos tal, pues evidentemente vas a votar a esa candidata. Pero si la pregunta es, ¿qué servicios sanitarios queremos? Que si queréis que haya pediatra para los críos, si queréis que haya atención primaria, si queréis que abramos los servicios de atención primaria y sean atendidos por equipos completos y no por equipos fragmentados en los que solo hay un profesional o no. Si fuera esta la pregunta, que es lo que estamos un poco planteando aquí, pues evidentemente el voto sería para otra opción política que fuera defender. Entonces, creo que es fundamental que esta pregunta sea si no la única o la primera, una de las que formen parte
de la decisión del votante y que esté en la cabeza del votante para decidir. ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente no tenemos el poder y ni es tan fácil para hacer esto. Esto se hace desde muchos actores. Evidentemente la sociedad es uno, y muy importante. Y digamos, los movimientos sociales que representan una serie de demandas que son canalizadas hacia el sistema también son otro actor fundamental. Pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos pues, los partidos, necesitamos algunos actores que dominamos menos, por desgracia, como son los medios de comunicación, que es un actor muy poderoso que trabaja casi siempre al servicio de los intereses privados. Y necesitamos un poco instalar en el sentido común y en el sentir general que esta preocupación vaya a ser una cuestión fundamental que vaya a dirimir el voto en las elecciones. Y va a ser crucial, ¿eh? O sea, este momento va a ser crucial, porque si se consiguen unos gobiernos que, digamos, cuiden un poco la sanidad, con con todos los fallos y todas las estas que podamos ponerle y además ciertos, o sea, no es que nos estemos inventando las cosas, sino seguramente que las carencias a las que apuntemos son ciertas sin con fundamento. Pero conseguimos este tipo de gobiernos o este tipo de coaliciones de gobiernos o digamos el escenario que viene en los próximos años, en la próxima legislatura o en las próximas 2 legislaturas, sí que puede ser complicado, porque como he señalado un poco, he intentado señalar antes, el momento es crucial. Parece que todos los momentos son cruciales. Es verdad que cuando se dice que todos son cruciales, luego ninguno lo es, pero yo creo que sí lo es, y ha habido otros momentos cruciales en el pasado. Quiero decir, cuando se le ganó la huelga el plan a la Schetti, eso fue un momento crucial que marcó el devenir del sistema sanitario, no solamente a nivel autonómico en Madrid, sino a nivel nacional. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, hay esta tarea en la que debemos concentrarnos un poco los esfuerzos, cada uno y cada una, de la manera que mejor sepamos, evidentemente organizados, evidentemente coordinados, con inteligencia, sagacidad y todas nuestras mejores intenciones y conocimientos puestos al servicio de esa causa, porque de verdad que va a ser un momento crucial y que lo que hagamos o no, puede haber kilos de documentos, pero lo que hagamos o no, que sea posible llevar esos documentos a la realidad depende mucho y muy del momento que vamos a tener, que va a ser ya. O sea, que creo que es imperioso concentrarnos en esta tarea, que ha habido ejemplos a lo largo de la historia reciente, de que realmente sí que podemos conseguirlo. Sí que se puede. María Jesús. Estoy de acuerdo con Roberto, sí que se puede. La situación es ahora mismo crucial, crucial. Ahora mismo en España nos estamos jugando el llegar a una situación como la de Estados Unidos, por ejemplo, donde tú no puedas tener servicios sanitarios porque no tengas medios económicos para pagarte lo que no te cubre el sistema. ¿Eh? O una situación como la inglesa, que tampoco es la que cabría desear. Situación que se produjo gracias a los gobiernos como por ejemplo el de Margaret Thatcher. España es un país que tiene un sistema muy bueno, sigue siendo muy bueno, pero le faltan cosas. Le faltan una coordinación a nivel estatal donde se exijan unos mínimos obligatorios para todas las comunidades autónomas obligatorios en cuanto a coberturas de servicios para la población. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, las vacunas. No puede ser que haya gente que en una comunidad autónoma tenga derecho a unas vacunas y en otras comunidades autónomas no. O sea, lo normal es que ese servicio sea común a todos los españoles. Y eso es una cosa que la misma población nota y percibe. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación. Tiene que haber también una coordinación para evitar que huyan profesionales de unas comunidades autónomas a otras porque en unas pagan mejor que en otras. O sea, tendrían que estar, los profesionales tenían que tener unas mínimas condiciones de trabajo económicas y de recursos para poder hacer bien la atención. ¿Eh? Un mínimo reconocimiento. Y eso tendría que estar establecido también y coordinado a nivel de todo el Estado. Yo trabajo en Madrid y en Madrid, ya os he comentado antes, que es la comunidad que menos gasta per cápita. Ahora mismo una enfermera en Madrid tiene una población de casi 2.000 habitantes.
Eso es una barbaridad para atender bien a tu Sí, sí. población. Una verdadera barbaridad. Por lo tanto, como decía Lola, hay que incrementar los recursos. Y en el ámbito de la primaria, el porcentaje que se debería dedicar es del 25%. Sabemos que la joya de la atención de la sanidad pública es la atención primaria. Cuidémosla, cuidemos a sus profesionales, porque, como dice Roberto, si la atención primaria no funciona, se incrementa la derivación al hospital y el hospital es lo que interesa a la privada, el ámbito hospitalario. Hay que invertir más en primaria. No puede pasar que, como yo he vivido, haya una población que vaya a la beneficencia, ¿eh? Porque no tiene dinero para pagarse los recursos, y otra población que tenga unos servicios privados. No puede ser. Tenemos que intentar que el sistema que es bueno tenga recursos suficientes para seguir siendo bueno y se mejore lo que haya que mejorar, sí, señor. No puede ser que la población sea atendida telefónicamente y sea atendida como lo estamos haciendo ahora, a través de vídeos. No, señor. La población y sobre todo la población mayor, y tenemos cada vez una población más envejecida, necesita una atención presencial. Necesita una atención presencial y para eso hace falta recursos humanos, recursos materiales. Ahora mismo necesitaríamos en España, en atención primaria, 15.000 enfermeros más de los que hay y médicos, 8.000 médicos más de los que hay. No dejemos que se nos vayan, démosles los medios para que puedan quedarse a trabajar como les gustaría trabajar, porque cuando optaron por ser médicos de familia o enfermeras de familia, lo hicieron porque les gustaba el modelo y porque les gustaba ese trabajo. Y cuando optaron por ser pediatras o enfermeras pediátricas, 3/4 de lo mismo. Nuestra población en Madrid tenemos 1 millón de personas que no tienen ni médico ni pediatra. Eso es una barbaridad. Puede ser que haya población que no tengan. ¿Por qué? Pues porque son situaciones muy complejas y evidentemente los profesionales, si les ofrecen algo mejor, se van fuera. ¿Por qué se van a quedar aquí? Cuando no tienen los recursos suficientes. O sea, es muy importante dotar de recursos al modelo porque si no el modelo va a morir. Y como dice Roberto, la población tiene que tener muy claro que según a quien vote, se encontrará, como se encuentran en Estados Unidos, sin medios para atender su situación de salud porque cuesta mucho dinero mantener determinadas situaciones de enfermedad. Y pasar situaciones oncológicas cuestan muchísimo dinero, o se encontrarán, si votan adecuadamente, con un sistema público fuerte y de calidad, para todos y para todas. Bueno, en el punto en que hemos hablado de la terrible situación en la que se encuentra y un poco cuáles podrían ser las opciones para intentar un poco cambiar la situación, os dejo que quien quiera contar o comentar lo que deseéis. Si os queda algo que decir. Lola, tú no sé si quieres comentar Venga, algo. rompo el hielo. No, bueno, yo creo que está preguntando algo por decir para solucionar el problema, ¿no? Sí, de lo que queréis comentar, si os ha quedado algo en el tintero de decir o que Bueno, queréis hablar, eh, lo que queráis. bueno, por A mí se me ejemplo, ha quedado una cosa, a mí se me ha quedado una cosa, Pues y dila. es que el día 26 de marzo, en Madrid, a las 12 de la mañana, en la Plaza de España, hay una manifestación en defensa de la sanidad pública universal, de calidad para todos y todas. Empieza, ya digo, a las 12 de la mañana en Plaza de España y terminará en Atocha. Y yo animo a todo el mundo a unirse a ese movimiento, un movimiento convocado por muchas organizaciones políticas, sindicales, de ciudadanos. Merece la pena que trabajemos por algo que es de todos, y no nos lo dejemos quitar. bueno, pues Co- siguiendo un poco lo que dice María Jesús, yo también voy a hacer publicidad de los míos. Entonces, el 25 nosotros tenemos la manifestación, que en Cádiz concretamente, os cuento, porque a mí me parece que es una idea bonita, vamos a hacer una manifestación de 3 columnas. Una es la sanidad pública, otra es la educación pública y otra es el cambio climático. Entonces, vamos a hacer 3 columnas
en 3 avenidas distintas, vamos a bloquear Cádiz, nos vamos a juntar en un punto determinado, cada uno va a llevar una sílaba que se van a juntar y que pone derechos, uno llevará D, otro R y otro 8. Entonces juntaremos, cuando nos juntemos, pondrá derechos y ya iremos juntos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, por completar un poquito lo que decía antes de qué hay que hacer, una cosa que se me quedó, que la tenía pensado, es decir, no solamente hay que pedir recursos, sino rentabilizar los recursos. Es decir, ¿alguien entiende que una fábrica del tamaño de un hospital público de este país solo funcione por la mañana a pleno rendimiento? O sea, ¿dónde están los quirófanos? Hay que abrir los quirófanos por la mañana, pero hay que abrir los quirófanos por la tarde. Pero no con peonadas, sino con una plantilla de mañana y una plantilla de tarde. Aparte de eso, solventaría muchísimos problemas también. Y luego una cuestión que me gustaría comentar, porque por lo menos en Andalucía se está dando mucho ahora, mucho, dentro de mucho más que antes, es el tema de las agresiones. O sea, muchas veces vemos, se agrede a un enfermero, se agrede a una facultativa, y la gente pide seguratas en los centros. Es decir, vamos a ver. ¿Por qué se produce eso? Se produce porque a raíz de todo lo que ha pasado, a raíz del tema del COVID, se ha creado una agresividad y se ha fracturado la relación de confianza entre la ciudadanía y los profesionales. Y eso es lo que ocurre. O sea, no hay más agresiones. Es que la gente está muy cabreada. Están cabreados unos y están cabreados otros. Y está ocurriendo, por lo menos en Andalucía, está ocurriendo. Y, hombre, no digo todos los días, ni en todos sitios, pero nosotros, igual que muchos de vosotros lleváis muchos años como María Jesús, habéis vivido la época de la heroína dura, de tal, ¿no? Bueno, y que ahora, ¿a qué viene esta agresividad, no? ¿A qué viene? Porque se ha fracturado la confianza y eso es muy importante, ¿no? Y luego, bueno, que con el tema del COVID tengamos en cuenta que han pasado muchas cosas graves, porque se han acumulado los problemas. La gente, al no poder acudir a su centro, se ha anulado lo que ha sido todo seguimiento de crónicos, se han retardado los diagnósticos. Entonces, bueno, eso ha creado una situación que lo estamos notando, que de hecho ya hay estudios que dicen que va a aumentar el cáncer de pulmón por el retraso diagnóstico, el cáncer de mama, los cribados de salud no se han hecho, entonces es una situación realmente grave, ¿no? Entonces, bueno, la situación es muy grave, pienso yo, pero no hay que ser tampoco derrotista, o sea, por eso nos vamos a ir todos a la calle el día 25, el día 26, el día 27 alguno, o el día 24, ¿no? Y vamos a seguir dando la caña porque lo que no podemos hacer es perder este tesoro que teníamos, que lucha contra la desigualdad social, que hace que cualquier persona tenga derecho a la salud, que lo hemos tenido y que, jolines, que no podemos dejar que nos lo quiten. Aquí en Andalucía la pena es que no tenemos elecciones ahora autonómicas, entonces nos tenemos que quedar con lo que tenemos. Pero bueno, también desde los municipios sí daremos la caña, porque también en los municipios, de hecho, tenemos una coordinadora provincial por la defensa de la sanidad pública en Cádiz, donde están la mayoría de los municipios de Cádiz como ayuntamiento, no como partidos y tal que aparte están, sino como ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, que la ciudadanía, que los profesionales, que todos entendamos que hay que luchar por nuestro derecho a la salud, ¿no? Ya está. Sí. Roberto, si quieres concretar algo. Sí, te comento un par de cosillas que, bueno, creo que así a nivel de conclusión y tal, o de apunte final, pues pudiera ser interesante. Se ha comentado María Jesús un poco así de pasada, o Lola, no me acuerdo. Yo creo que una de las cosas que se podría mejorar es avanzar un poco en el marco legal, ¿no? Cuando, digamos, se tiene el poder ciertas administraciones con una voluntad más o menos reconocida de mejorar un poco el sistema, yo creo que adolecen un poco de timidez legal, en tanto en cuanto no derogar algunas disposiciones anteriores que encorsetan la acción de los poderes públicos, como la ley consabida que permitía un poco, que abría la puerta a la privatización o a las concesiones administrativas, ¿no? Esta ley de final de los 90, pues por ejemplo, eso no se ha tocado, ¿no? Hay unos movimientos, ¿no?, en los que el PSOE pedía unas prórrogas para debatirla durante años, ¿no? No recuerdo bien exactamente cómo era, pero que pedía prórrogas para no acabar encarando este problema, ¿no?
eso y realizar nuevas producciones legales que por lo menos lo que comentaban las compañeras, asegurar un mínimo de atención o una atención un poco dirigida en unos términos, que cuando se acabe ese gobierno, pues digamos que haya un sustrato legal que condicione el comportamiento de los poderes públicos. Eso realmente, vamos, que eso se hace en el otro sentido muchísimo. O sea, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hacían estas concesiones PFI administrativas para construcciones de hospitales con el pago de canon a 30 años. Vamos, vaya si condicionaban el futuro de las administraciones que iban a venir, o las concesiones que se hacen eh, eh, para la gestión de los hospitales. O tal. Yo creo que ahí debería mejorar un poco, porque creo que la ley es un elemento fundamental que va digamos, a condicionar el comportamiento futuro del sistema. Eso es una. La otra, yo creo, sí, gran parte del problema que estamos discutiendo y gran parte de la deriva por donde van las cosas actuales, si nos ceñimos un poco a los acontecimientos que están sucediendo, y donde está el caballo de batalla, es en la externalización, en la concesión administrativa de ciertos servicios o incluso ciertas áreas enteras sanitarias para la gestión por una empresa privada, como pasó en Alcira. Eso, digamos, es el gran valle que se ha comentado y es el gran caballo de batalla, aparte de mejorar lo público, evidentemente, pero por donde quieren ellos que vayan los tiros es por estas concesiones. Entonces yo creo que debemos volcar nuestro esfuerzo en el control de estas concesiones, que si bien se hace un poco, y joder, se ve a los compañeros ahí de la oposición en Madrid, ahí pues cómo se baten el cobre, intentan hacerlo con toda la voluntad, pero no sé, da la sensación a veces de que hay pocos recursos, pocas personas y pocos esfuerzos que se están dedicando a esta tarea, cuando debería haber un ejército de juristas sobre todo, y también con los movimientos sociales para fiscalizar cada concesión y cada contrato que se hace. Fijaos un poco el éxito que ha tenido estas maniobras, porque siempre en la concesión ellos es donde reparten el pastel y ahí siempre hay irregularidades, ¿no? Fijaos un poco cómo detectar el tema de las mascarillas del hermano de Ayuso supuso un escándalo. Lamentablemente ha quedado en nada judicialmente, ¿no? Lamentablemente es así. Pero quiero decir que viendo estas concesiones o cómo se ha hecho en el Cendal o viendo que se intentaba pasar por la vía urgente para cosas que luego realmente no lo eran, ¿no? Que eran para arbitrariedades que se metían ahí por la vía urgente, ¿no? Entonces, esto yo creo que es fundamental y ponerse a fiscalizar cada uno de los movimientos que hace la administración. En este sentido, creo que sería muy útil y necesitamos más recursos y más esfuerzos de los que hay, que los que hay son muy meritorios por parte de los partidos, por parte de la oposición, por parte también de los sindicatos, pero necesitamos más, necesitamos un ejército que haga esta tarea. Y otra cosa es la auditoría de esas concesiones, que creo que es importante, porque en los sitios donde no hay un gran esfuerzo, digamos, privatizador a gran escala y lo hay un poco por la puerta de atrás y a nivel micro, como en Castilla y León, que se externalizan ciertos servicios, ciertas cirugías, ciertas pruebas, ciertas prestaciones, pues queremos ver qué pacientes van ahí, porque ahí está claro que una de las maneras de las que se hace eso es mandar para allá a los pacientes que tienen un bajo riesgo, que no tienen mucha morbilidad, que llamamos, es decir, muchas enfermedades, para que la derivación salga rentable. Entonces, queremos ver qué pacientes van ahí, queremos saber qué edad tienen, queremos saber cuántas patologías tienen, queremos saber cuántos medicamentos toma, queremos saber el riesgo quirúrgico, porque lo que se hace es descafeinar esos pacientes para que vayan allí, para que sea rentable. Entonces, yo creo que es un derecho que tenemos como ciudadanos, que se nos informe de eso. La verdad que hoy es un día medio triste para eso, ¿no? Porque hoy se ha conocido que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, a petición de una plataforma que se llama No es Sano, en la cual participa una plataforma en la que yo también participo, que es No Gracias, por la transparencia un poco pues de temas de, por ejemplo, de precios de medicamentos, pues el propio Ministerio de Sanidad ha rechazado ofrecer el precio y la información por la cual se paga un medicamento. Y cuando se ha pedido ya desde instancias judiciales, el propio ministerio ha ido al juzgado y ha habido que pedírselo otra vez vía judicial, o sea, a regañadientes. O sea, fijaos un poco el tema de que ellos, hay ciertas áreas que no quieren tocar, y cuando hay opacidad es porque hay un interés oculto. Tú, si no tienes ninguna irregularidad, ningún tal, tú en cuanto te piden por la ley de transparencia del dossier, lo sueltas porque no tienes nada que esconder, ¿no? Entonces, esto queremos. Yo creo que esto es muy necesario para ver la cantidad de situaciones que se están sucediendo
a cuántas concesiones hay, a cuánto están pagando cada servicio, cuántos pacientes van hacia esos servicios. Mucho, porque, por ejemplo, bueno, viste que en Castilla y León también hay una cosa muy esto, que es pues, dar la lista de espera quirúrgica a la privada y hacer a los pacientes desplazarse entre provincias por ir a una cirugía que si no le van a tardar mucho más tiempo en su esto y que no todo el mundo puede hacer eso. Gente mayor, gente que no tiene recursos económicos o sociales, tal. Bueno, entonces queremos un poco arrojar luz sobre este tema y creo que son dos, tres cosas concretas que creo que podrían mejorar en la puesta en evidencia de las cosas que ellos están haciendo y que no siempre se saben. Y cuando se saben, podemos dar cuenta de que son un verdadero escándalo. Bueno, y una cosita que yo creo que tenemos que hacer los que defendemos el sistema público es no caer tampoco en la trampa de su lenguaje. O sea, es decir, externalización, no señor, privatización. O sea, no, es que muchas veces asumimos de tanto escuchar y hablamos también de externalizaciones, de concesiones, no, mire usted, son privatizaciones, más o menos encubiertas, me da igual, pero son privatizaciones. Entonces, es importante también estar muy alerta y no caer en esa trampa, ¿no? del lenguaje. En Madrid, una de las cosas que se está planteando ahora, que es, vamos, ahora no, se ha planteado ya, es que la historia del paciente, del usuario, del ciudadano, esté a disposición también de los servicios privados, Andalucía también, de ¿eh? los hospitales privados. Con lo cual, es como pasarse al ciudadano por debajo del florero, con perdón. Porque yo como ciudadana tendré que tener derecho a poder decidir si mi historia está a disposición de servicios a los que no quiero acudir. No sé si me estoy explicando. Sí. Es muy serio esto, es muy grave que los datos de salud de un ciudadano, que son datos muy personales y a veces muy íntimos, estén a disposición de organismos que no sean, o sea, de entidades que no sean servicios públicos, pienso yo. ¿Eh? A imaginarse el problema de cuando esas entidades privadas tengan acceso a todos los datos de la ciudadanía a la hora de seguros, a la hora de una hipoteca, a la hora de una concesión. Son datos que pueden llegar perfectamente a empresas, bancos, etcétera, etcétera. Entonces, y en Andalucía están intentando por todos los medios tener acceso a nuestro sistema informático, que es el DIRAYA, ¿no? Entonces, Ah. es tremendo, es tremendo. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los tres. A ti por Yo quiero decir invitarnos. una cosita. Mm. Gracias a ti primero y gracias a vosotros, a los compañeros, a Roberto y a Lola, pero decirle a la ciudadanía que entre todos podemos conseguir que nuestro sistema público siga siendo de todos y no nos lo quiten. No, no nos dejemos avasallar. Ánimo a todos. Yo te digo, Alberto, para acabar y tal, un poco, porque, bueno, Alberto es que retransmite desde Zamora, que yo trabajo allí, que somos paisanos, y le he conocido, he tenido la suerte de conocerla anteriormente, y la verdad es que tiene mucho mérito, Alberto, porque Alberto Muchas tiene un canal gracias. en YouTube que hace muchas entrevistas, muchas centradas en el deporte, pero últimamente centradas en temas muy candentes, muy de actualidad, pues por ejemplo con los conflictos internacionales, la guerra de Ucrania o por relaciones internacionales, o sea, temas que yo entiendo que le son también un poco ajenos por el mundo en el que se desenvuelve él, también que es el deporte, pero eso habla de su juventud, de su interés y que lleva gente, o sea, auténticos próceres. No, no hoy, porque nosotros no lo somos, o sí, no se sabe. Pero no sé si nos has llamado por próceres o por no, pero lleva auténticas personalidades en los temas que trata y de verdad que es un esfuerzo encomiable, que cualquier persona un poco que lo ve desde fuera ve el arrojo que tienes y cómo te lo trabajas, la cantidad de tiempo que inviertes en hacerlo. Entonces yo te doy las gracias y me siento orgulloso de que retransmitas desde Zamora y esperamos seguir viéndote y disfrutándote de tus trabajos y de tus entrevistas. Pues muchas gracias por tus palabras, Roberto. Gracias, Seguro Alberto. que son Muchas merecidas. gracias. Muchas ¿Eh? gracias. Pues bueno, pues lo dicho, espero que la gente se conciencie más de una dura realidad y que es un tema importantísimo, aunque parezca ajeno, pero que es importantísimo, que como también habéis dicho, que hay unas elecciones donde también es un apartado importante y en el que también hay que juzgar a quién se elige, porque dependemos también de ellos muchísimo. Y a vosotros, muchas gracias y espero volver a hablar más adelante y que podamos hablar a ver si ha mejorado algo la situación. Ojalá. Gracias. Ojalá. Pues Gracias. lo dicho, un Un abrazo. Gracias. abrazo. Gracias. Seguimos. Chao.
Adiós.